Sí, Ya, y dice, Sí, reconocer las características de la leyenda mediante la lectura. ¿Sí? sí, correcto. Ya, y aquí está la lectura. Ahora sí. Entonces, esta es la lectura que vamos a ir leyendo todos. Y yo les decía que, como dice aquí, que es una leyenda, ya sé que es un texto literario. Y aquí dice el día y la noche, y ese es el título, ¿ya? Entonces, cuando es un texto literario, nosotros nos tenemos que fijar en el título, tenemos que preguntarnos de qué se trata el texto, y tenemos que descubrir que si es literario, van a haber personajes, narradores, porque es de ficción, ¿ya? Es creación de algún autor. Entonces, el día y la noche. El día y la noche en China, hace miles de años atrás, el Señor del Cielo vio que los días y las noches transcurrían iguales y decidió hacer una gran bolsa de luz para que diera alegría y esperanza a los hombres. Comenzó a existir el sol, pero la noche se sintió triste al quedarse siempre oscura. Entonces el gigante Tinú, que era amigo de la noche, quiso consolar. Tinú tenía unas manos enormes y fuertes. Con ellas alcanzó el sol y le robó un gran pedazo que guardó en un saco. Tinú huyó corriendo y en su carrera se rompió el saco, que fue derramando en el cielo pequeños pedazos de luz. Esos pedazos de luz son las estrellas que vemos ahora. Cuando Tinú llegó donde su amiga la noche, abrió el saco, pero ya no estaba el pedazo de sol, sino una gran bola, la luna. Así la noche nunca más estuvo sola y los hombres nunca se quedaron completamente a oscuras. Ahí, ¿no es cierto?, tenemos la leyenda y la hemos leído una vez, y en el momento en que yo tenga esta lectura y me pregunte de qué se trata, y yo sea capaz de responder con mis palabras de qué se trata, quiere decir que tengo una comprensión global del texto. Aquí se trata de una leyenda china que habla de hace miles de años atrás, que es impreciso, no podemos saber de cuándo fue. El Señor del Cielo decidió hacer el día y la noche, pero eran iguales, el día y la noche eran siempre iguales, por lo tanto, apareció este gigante que era amigo de la noche y decidió, no sé, compartir algo del cielo para que la noche no estuviera siempre triste y sola. De eso se trata el texto. Yo ya lo puedo explicar con mis propias palabras. Ahora puedo responder las preguntas. Y aquí están las preguntas. ¿Qué dice? ¿Por qué el Señor del Cielo decide hacer una bolsa de luz? Entonces, ahora que ya lo ven, pueden compartir la respuesta en el chat. ¿Cómo vamos? ¿Por qué el Señor del Cielo decide hacer una bolsa de luz? Para dar alegría y esperanzas a los hombres. Ya, muy bien. ¿Y por qué le quería dar esa esperanza a los hombres? ¿Qué pasaba con el día y la noche? Eran iguales. Eran iguales, exacto. Entonces, como eran iguales, decidió hacer una bolsa de luz para que los días transcurrieran noche y día. Y así, ¿no es cierto? Eh, los hombres iban a estar más contentos. ¿Cómo se sintió la noche al quedarse oscura? ¿Se acuerdan de la lectura? ¿O quieren leerla de nuevo? El día y la noche. El día y la noche en China hace miles de años atrás, el Señor del Cielo vio que los días y las noches transcurrían iguales y decidió hacer una gran bolsa para que diera alegría y esperanza a los hombres. Muy bien, ahí está la primera pregunta. Así comenzó a existir el sol, pero la noche se sintió triste al quedarse siempre oscura. Entonces el gigante
que era amigo de la noche, quiso consolarla. Tinú tenía sus manos enormes y fuertes. Con ellas alcanzó el sol y le robó un gran pedazo que guardó en un saco. Tinú huyó corriendo, en su carrera se rompió el saco que fue desparramando, que fue desparramando en el cielo pequeños pedazos de luz. Esos pedazos de luz son las que vemos ahora. Cuando Tinú llegó donde su amiga la noche, abrió el saco, pero ya no estaba el pedazo de sol, sino una gran bola blanca, la luna. Así la noche nunca más estuvo y los hombres nunca se quedaron completamente a oscuras. Entonces ahora vamos a la pregunta. La uno ya la contestamos y sabemos, ¿no es cierto? Porque ya lo comprobamos que la respuesta era esa. El día y la noche no existían, era todo igual. Entonces, para darle esperanza a los hombres, el Señor del cielo, ¿no es cierto?, hizo una bolsa de luz y así dividió el día y la noche. Pero algo pasó. ¿Cómo se quedó la noche? Que quedó oscura, quedó sin luz. ¿Cómo se sintió? Se quedó triste. Dio triste, ¿Cachai? muy bien, triste. Triste porque ¿cómo estaba? Solamente de día. Se sintió triste, porque estaba como, Estaba siempre oscura. estaba siempre oscura. Muy bien. ¿Qué hizo el gigante para consolar la noche? Para consolar la noche, ¿qué hizo? Arrancó un pedazo de sol para que iluminar. Ya, pero ¿cómo iluminó? ¿Qué hizo? Vamos, todos participando. Les robó un pedazo al sol Excelente, robó un pedazo de sol. ¿Y dónde guardó ese pedazo de sol? en el En el saco. saco, en En el un saco. saco enorme, muy bien. ¿Qué le pasó al gigante Ese mientras saco iba huyendo? se le rompe el Se le saco. rompió el saco. Exacto. Y en el saco del gigante, al final, Un pedazo de luna. O como luna, algo así. había una gran bola Era que era la lo que luna. le robó al sol. Primero se le rompió el saco y fue dejando por todas partes, ¿qué cosa? ¿En qué se convirtieron esas cosas que fue dejando? Una estrella, Muy una estrella. bien, en estrellas. Y cuando se abrió el saco, había una bola gigante y luminosa que era la luna. Muy bien, ya. Pasamos la prueba. Bien. Entonces, ¿qué hicimos aquí? Fuimos reconociendo el título, fuimos reconociendo el tipo de texto, que en este caso era literario. El texto se llamaba Día y la Noche, por lo tanto, sobre eso se iba a significar el texto completo. Tuve la globalidad de lo que se trataba el texto, pude contestar las preguntas. Y ahora, cuando contesté las preguntas, nos encontramos con dos niveles de lectura. ¿Qué será esto? Nos encontramos con una lectura explícita y con una lectura implícita. ¿A qué va esto? La explícita es cuando las cosas están ahí en el texto y son literales y no hay que hacer nada, ¿no es cierto?, más que leerlo y descubrirlo para identificarlo. Eso es lo explícito. Si yo digo, mañana llego a las 7, el mensaje es absolutamente entendido, explícito. No hay nada que yo tenga que imaginar. Que mañana llega a las 7. ¿Quién? La persona que está hablando. Mañana llega a las 7. Mañana llego a las 7. Yo. Mañana llego a las 7. ¿Ya? Puedo decir, mañana llego a las 7 de la tarde. Y ahí ya, ahora, si llego, es más difícil, es más probable que sea en la tarde, que sea, ¿no es cierto? Pero para ponerlo más explícito aún, digo, mañana llego a las 7 de la tarde. Explícito. Mensaje preciso y absolutamente comprensible. Pero hay una lectura que es implícita, es decir, que yo tengo que interpretarla o tengo que inferirla, que tengo que descubrirla en el texto. Eso se llama inferir, deducir.
Por ejemplo, esto de la lectura implícita pasa mucho con los dichos. Si yo digo, a caballo regalado, no se dientes, ¿estoy hablando de un caballo? ¿Estoy hablando explícitamente de un caballo? ¿O qué quiero decir con eso? A caballo regalado no se le miran los dientes. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando se le regala algo a alguien y se pone medio, y por lo general siempre se le dice a cabello regalado no se le miran los dientes. Es como Pero lo que quiere decir eso, ¿no es cierto? Es que cuando yo le regalo algo a alguien o cuando recibo un regalo, no tengo que criticarlo porque es un regalo, ¿no es cierto? Y tengo que aceptarlo como viene. Entonces, eso yo lo descubrí, lo inferí, tuve que interpretarlo. Eso es implícito. En cambio, explícito está en el texto, literal, concreto. No tengo que descubrirlo, pero implícito tengo que descubrirlo, interpretarlo, inferirlo. Entonces, aquí hay preguntas que son explícitas y hay preguntas que son implícitas. Si yo digo, ¿por qué el Señor del cielo decide hacer una bolsa de luz? Está explícito, porque la lectura aparece de manera concreta, ¿por qué? Luego, ¿cómo se sintió la noche al quedarse oscura? También lo puedo identificar en el texto. ¿Qué hizo el gigante para consolar la noche? También lo puedo identificar en el texto. ¿Qué le pasó al gigante mientras iba huyendo? Lo puedo encontrar en el texto. ¿Y qué había en el saco del gigante? Todas las preguntas están aquí explícitas. Y este es un ejemplo de lectura explícita, es decir, que está todo en el texto y no tengo que inferir, no tengo que decir. No me están preguntando por nada implícito. Todo aparece en el texto. Vamos ahora al otro ejemplo. Añañuca. Primera lectura de Añañuca. Añañuca, primero ya, ese es el título. Cuenta la leyenda que hace muchos años, en Monte Patria, había una linda niña llamada Añañuca. Un minero que iba en busca de oro la vio y se enamoró de ella. Se quedó en Monte Patria junto a Añañuca. Pero un día, el minero soñó con un duende que le decía dónde podía encontrar el oro que buscaba. Entonces el minero se fue en busca del tesoro. Añañuca se quedó sola, esperando que el minero regresara, pero nunca volvió. Añañuca se murió de pena. Sus padres la enterraron un día de lluvia. ¿Ya? Entonces ahí cuenta la leyenda que hace muchos años en Monte Patria había una linda niña llamada Ñañuca. Un minero que iba en oro la vio y se enamoró de ella. Se quedó en Monte Patria junto a Ñuñuca. Pero un día el minero soñó con un duende que le decía dónde podía encontrar el oro que buscaba. Entonces el minero fue en busca del tesoro. Ñañuca se quedó sola esperando que el minero regresara. Pero nunca volvió. Ñañuca se murió de pena. Sus padres la enterraron un día de lluvia. Al día siguiente alumbró el sol. El campo donde estaba enterrada Ñuñuca se cubrió de flores rojas. Desde entonces la gente le dio nombre a esas flores rojas. Pues vamos con el cuestionario. Si tú hubieses sido el minero, ¿habrías confiado en el sueño? ¿Habrías ido en busca del oro? Aquí la pregunta que me están haciendo es una pregunta de lo que yo opino, que son distintas a las preguntas anteriores que vimos, donde todas las preguntas en relación al texto. Entonces aquí sí puedo dar mi opinión, porque me la están preguntando. Pero cuando me dicen, según la lectura, responda, ahí tengo que responder solamente según la lectura. Pero aquí, ¿no es cierto? También podemos ir contestando según algún texto. Por ejemplo, si tú hubieses sido el minero, ¿habrías confiado en el sueño? Y la pregunta es, ¿quién le transmitió el sueño al minero?
¿Se acuerdan? Cuenta la leyenda que hace muchos años en Monte Patria había una linda niña llamada Ñuñuca. Un minero que iba en busca de oro la vio y se enamoró de ella. Se quedó en Monte Patria junto a Ñuñuca. Pero un día el minero soñó con un duende que le decía dónde podía encontrar el oro que buscaba. Entonces el minero se fue en busca del tesoro. Ñuñuca se quedó sola, esperando que el minero regresara. Pero nunca volvió. Ñuñuca se murió de pena. Sus padres la enterraron un día de lluvia. Al día siguiente alumbró el sol. El campo donde estaba enterrada Ñuñuca se cubrió de flores rojas. Desde ese entonces, la gente le dio el nombre de Ñuñuca a esas flores rojas. Entonces, si tú hubieses sido el minero, ¿habrías confiado en el sueño? ¿Y por qué me está preguntando esto? ¿Quién le transmitió el sueño al minero? El duende. A ver, El duende. el ¿Dónde? duende, perfecto. Ahora, si yo tengo un sueño donde me habla un duende, ¿habría sido en búsqueda del oro? No, No, ¿no es es un cierto? sueño. Por supuesto, es un sueño con un duende. Ya, muy bien. ¿Se olvidó Ñañuca del minero? No. No lo quedó esperando, No, ¿no es cierto? ¿Qué dice el texto? que Ñuñuca murió esperándolo. Se quedó esperándolo y finalmente murió esperándolo. Muy bien. Y murió, ¿cómo murió? Dice ahí dice qué tipo de muerte tuvo. ¿Murió de un ataque? ¿Murió de un infarto? ¿De qué? Dice en el texto de que murió. De pena se murió. De Venga. pena, exacto, se murió de pena. Se murió de pena. Entonces, no se murió solamente esperándolo, sino que se murió esperándolo y eso le dio tanta pena que se murió. ¿Qué pasó con Ñuñuca? ¿Cómo se murió de pena? ¿Qué pasó con Ñuñuca? ¿Cómo se quedó con el minero? Se quedó sin el minero, por lo tanto se quedó ¿cómo? Quedó sola. Quedó sola, exacto. ¿Cómo se murió de pena? Y el texto lo dice. Entonces el minero se fue en busca, Ñuñuca se quedó sola, esperando a que el minero regresara. Pero nunca volvió, se murió de pena. Entonces, ¿cómo se murió Ñuñuca? De Ah, pena. Murió de sí, pena. ya sabemos que de pena, pero qué le dio pena a Ñuñuca? Ay, que no regresó el minero. Con- Que nunca regresó el minero. La pena que le dio a Ñuñuca fue, ¿cómo se murió de pena? Fue la espera. Es la pena de ella, la espera, ¿no es cierto? Que no apareció nunca la espera y no aguantó, ¿no es cierto? No apareció, o sea, nunca, no aguantó tanta espera y finalmente falleció. Ahora, esto nos trae un concepto importante que es el que conocemos como desierto florido. ¿Conocen el desierto florido? ¿De qué se trata? Es un, no está en el texto, esto les pregunto a ustedes. ¿Conocen el desierto florido? No. No, luego la noticia, no, cuando Ya, aparece. pero es un fenómeno que aparece. Sí, ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa con el fenómeno este? aparecen flores en el desierto que es muy bonito, es algo poco común. Exacto, silvestre, entonces el desierto agarra un colorido extraordinario y todo esto es porque llueve 1 o 2 días y se llena de flores, ya. Eh, entonces,
de la lectura, ¿no es cierto? Podemos ir sacando incluso otros temas. De una lectura no solamente se enfoca en lo que dice literalmente. Ya sabemos que hay una lectura implícita, que es decir, que la tengo que descubrir entre líneas, y además puedo, ¿no es cierto?, ir descubriendo otros temas que son motivados a través de una lectura. Por lo tanto, el mundo de la lectura es gigantesco, ¿ya? Y para poder entenderlo, comprenderlo y disfrutarlo, tengo que hacer una cosa, leer. ¿Qué es morir de pena? ¿Qué me puede explicar con sus palabras qué es morir de pena? Difícil de explicar, pero yo creo que ese cuando se echa mucho de menos a la persona, puede ser, no Ya, come, hay hartas cosas que pueden pasar. ok, muy bien. Entonces, morir de pena es cuando tengo una edad que no puedo soportar, ¿no es cierto? Es una pérdida que no puedo soportar y finalmente, como dice su compañero, no como, no sé, tomo pastillas en la noche, no sé, hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que podría hacer una persona que tiene demasiada pena. Y este que mueres de pena, ¿cuántas veces se han muerto de pena? Obviamente que me van a decir nunca porque estamos vivos. Entonces esa pregunta, ¿es explícita o es implícita? Implícita. Muy bien, es implícita, ¿no es cierto? Tengo que leerla entre líneas, implícita. No sé, yo creo que así penas de amor o muertos de pena, sin contar, ¿no es cierto?, cuando como en el desierto florido, ¿no es cierto? Entonces es una expresión más bien implícita que explícita, aunque no podemos dejar de pensar que sí ha habido algunas situaciones donde quizás alguien se ha muerto de pena, pero no se ha muerto de pena, sino de una depresión profunda y eso le trajo algunas consecuencias físicas y por eso se murió. No es que el diagnóstico diga murió de pena, no, él dice, no sé, le dio un ataque, no sé, ¿ya? Por lo tanto, a eso es lo que quiero que descubran, que hay lectura explícita e implícita. Hay cosas que están concretas y hay cosas que uno puede. Y en este caso, la muerte de pena, ¿no es cierto? Uno infiere todo lo que le puede haber ocurrido a Ñañuca como para que se muriera. Bien. Preguntas, dudas. ¿Cómo vamos? Bien, 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 profe. Ya. Vamos a buscar ahora. Ay, uy, esperemos un poquitito.
Ahora, nos vamos a ir a otra presentación. Ya. ¿Qué es la inferencia? ¿Qué es la inferencia? Es lo que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, cuando tenemos un nivel de lectura implícita. Inferencia es deducir. Entonces, la definición es razonar para encontrar y comprender una información que no está escrita en el o que se muestra en una imagen. Metafóricamente podemos decir que el trabajo sobre la inferencia permite a los niños convertirse en detectives que buscan la verdad a partir de pistas en el texto. ¿Ya? Entonces, la inferencia, para entenderla mejor, ponemos un ejemplo de qué es lo que hacen los niños y qué es lo que hacemos todos cuando tenemos que inferir, es deducir. Ir sacando, ¿cierto? Ir completando un cuadro a través de las pistas que tenemos y así podemos completar la información de manera completa. Por ejemplo, es establecer conexiones lógicas, es ir más allá de la comprensión literal, porque sabemos que hay que ir más allá de lo explícito, buscar aquello que el texto no dice, hacer uso de nuestra experiencia cultural, interpretar informaciones bajo formas textuales o visuales y producir una nueva información a partir de ella. Entonces aquí lo importante es que hago hartas conexiones cognitivas cuando infiero. Por eso es importante practicarlo, porque es una habilidad y con el tiempo también la puedo perder. Entonces, veamos cómo están con inferencia. Después de registrarnos en la recepción, el joven nos ayudó a transportar el equipaje a nuestra habitación. ¿Dónde estamos? Hay que inferir, unir todas las pistas. Recepción, joven, equipaje, habitación. ¿Dónde estamos? ¿En un hotel? La recepción, Excelente, en un hotel. Se puede inferir, ¿no es cierto? Y tengo algunas palabras como recepción, equipaje, habitación, registrarse. Entonces puedo inferir que estoy en un hotel. Juan disparó el balón que estaba fuera del área cuando escuchó el pito del árbitro. ¿Qué hizo Juan? ¿Disparó el balón hacia afuera? Ya, pateó el balón. sí, pero eso lo dice ahí. ¿Pero qué hizo Juan? Porque uno puede patear el balón y no por eso se va a escuchar el pito del árbitro. Se enojó. ¿Cuándo se escucha el pito del árbitro? Cuando se termina el Cuando hay una partido. falta o termina el Ya, cuando partido. se terminó el partido. Claro, no estamos hablando que se haya terminado el partido, dice Juan, disparó el balón que estaba fuera del área, cuando escuchó el pito del árbitro. Aquí tenemos, Hizo una falta. hizo una falta. ¿Qué hizo Juan? Una falta. ¿Y cuáles son las pistas? Disparó el balón fuera del área, pito del árbitro. Por lo tanto, no es que haya disparado el balón simplemente, y no es que el partido esté terminando, sino que fue fuera del área. Entonces, todas esas pistas nos dicen que cometió una. El gigante ritulante, con sus 18 ruedas, adelantaba los vehículos más pequeños en la autovía. ¿Cuál es el gigante? Un ¿Camión? camión. Un camión, perfecto. En la mañana pudimos comprobar que varios árboles estaban a punto de caerse y otros habían perdido. ¿Qué causó esta situación? Un temporal. ¿Viento? El viento, ¿no es cierto? Un temporal, el viento, pero fundamentalmente el viento. Ya, así como algo más concreto. Temporal también está bien, pero yo infiero inmediatamente que hubo un viento desmedido la noche anterior. Y ahí estamos infiriendo.
Y eso mismo pasa, ¿no es cierto?, cuando estamos frente a una prueba de comprensión lectora.